Bienvenidos a Historia Simple. En este video tendremos el agrado de colaborar con nuestro gran amigo Domingo de Solo Papel y Boli, un canal dedicado a la economía. Si este video te interesa, te invitamos a visitar su canal para que veas la parte económica de este tema. El día de hoy, hablaremos sobre el efecto Cobra. Tomaremos como estudio de caso la interesante historia de la destrucción del templo de Artemisa en Éfeso. Sin más, vamos a ello. Las personas, las sociedades, las colectividades de toda clase afrontan infinidad de problemas que les impiden desarrollarse como quisieran a lo largo de su existencia. Normalmente tratarán de resolver estos contratiempos implementando algún tipo de mecanismo que los resuelva. Sin embargo, en algunas ocasiones, el efecto provocado es aún peor. Coloquialmente se suele decir que es peor el remedio que la enfermedad. Existen algunos curiosos ejemplos que ilustran a la perfección aquello de lo que estamos hablando. Entre 1858 y 1948, la India estuvo bajo dominio británico. Durante ese periodo, en la ciudad de Delhi, el número de cobras sufrió un crecimiento que hizo preocuparse a las autoridades, hasta un punto en el que decidieron tomar cartas en el asunto, dado que la mordedura de estos animales es venenosa, hasta el punto de poder ser mortal. Concretamente, decidieron pagar una recompensa monetaria a cada individuo capaz de acreditar el haber matado una de ellas. En un principio la idea funcionó muy bien y rápidamente pudieron notarse los efectos de la disminución serpientes en la urbe. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos ciudadanos emprendedores se percataron de la posibilidad de obtener grandes beneficios gracias al abuso de esta política del gobierno. Se dedicaron a la cría de serpientes de forma masiva, elevando el número de cobras exponencialmente, así como el número de recompensas que los británicos debían pagar. Al poco tiempo, las autoridades decidieron retirar la política, al darse cuenta del efecto que estaban provocando, totalmente contrario al que realmente perseguían. Como hemos podido ver, los organismos encargados de tomar las decisiones económicas deben tener mucho cuidado a la hora de establecer recompensas. En ocasiones, la búsqueda de un objetivo concreto provoca justo el efecto inverso al realmente deseado. La anterior no es el único caso que podemos encontrar a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, existe una amplia variedad de épocas y formas en las que podemos encontrar este efecto Cobra, que, por cierto, hoy en día los economistas llaman incentivos perversos. Es posible encontrar ejemplos de este tipo en la antigüedad, siendo el caso de Eróstrato el más antiguo documentado. Veamos con más detalles este ejemplo del efecto Cobra y su particular historia. Para que su nombre fuera conocido a lo largo de los siglos, este pastor griego destruyó el magnífico templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas de la antigüedad. En el año 356 a.C. Éfeso contaba con numerosos recintos en los que se rendía culto a las divinidades tutelares de la ciudad, pero ninguno era tan grandioso como el dedicado a Artemis. Sobre el Plinio el Viejo cuenta en su geografía que medía 115 metros de largo por 55 de ancho y contaba con un total de 127 columnas jónicas de 18 metros de altura, que soportaban un inmenso tejado en medio del cual se abría el patio donde se veneraba la imagen de la diosa. Al margen de su enorme tamaño, el edificio había sido construido con lujosos materiales como cedro importado del Líbano o mármol, a lo que se le añadían las espléndidas tallas que decoraban las columnas de la parte exterior. El templo era el segundo levantado en el lugar, pues el anterior había sido destruido por una inundación. 200 años antes. Erigido bajo el reinado del rico rey Creso, el santuario era un importante centro de peregrinación y una obligada parada turística para todos aquellos que visitaban la costa de Asia Menor. Crimen y castigos. Según cuentan las fuentes, Eróstrato era un pobre pastor de la ciudad que decidió destruir esta joya de la arquitectura helena para salir del anonimato. Algunos autores añaden incluso que lo hizo motivado por la venganza, al habérsele rechazado la entrada en la casta de sacerdotes emasculados a cargo del recinto. Un castigo ejemplar sea como fuere, según las fuentes antiguas, se introdujo al templo una noche y prendió fuego al techo de madera. El incendio pronto devoró toda la cubierta, que al derrumbarse arrastró consigo los muros y las columnas, convirtiendo el edificio en un montón de ruinas. Por semejante sacrilegio Eróstrato fue ejecutado y se prohibió mencionar su nombre en cualquier circunstancia bajo pena de muerte.
De este modo las autoridades pretendían censurar su papel en la catástrofe y evitar que alcanzara así la infamia póstuma. Con todo, su acción fue pronto conocida por todos los griegos, y el historiador Teopompo fue el primero de muchos en ponerla por escrito. Sin embargo, existen algunas teorías divergentes, que ya desde antiguo suscitaron una cierta polémica sobre el caso. Según Aristóteles, el fuego fue provocado por un rayo, ya que el templo contaba con una guardia que impedía el acceso a los intrusos día y noche. Tampoco faltaron los rumores maliciosos que acusaban a los propios sacerdotes de provocar el incendio, a fin de levantar un santuario mayor con los donativos de los fieles conmocionados. El hecho de que sonsacaran a Eróstrato sus motivaciones bajo tortura no hizo sino enturbiar el asunto, pues éste habría dicho cualquier cosa con tal de librarse del tormento. Un ejemplo a seguir. Pese a su renombre, el templo tuvo que esperar unos 150 años a ser reconstruido, en una versión todavía mayor de 137 metros de largo que resistiría los embates del tiempo hasta su derribo a manos del arzobispo Juan Crisóstomo en el siglo III d.C. Al respecto existe una leyenda según la cual Alejandro Magno se ofreció a sufragar los costes de su propio bolsillo, pero los aduladores sacerdotes se negaron aduciendo que un dios no podía dedicar un templo a otro. Tristemente esta atrocidad ha contado con numerosos imitadores, desde los ataques con ácido contra la Mona Lisa de Leonardo y la Ronda Nocturna de Rembrandt, pasando por el atentado a martillazos contra la Piedad de Miguel Ángel hasta la destrucción de Palmira por el Estado Islámico. Muchos han sido aquellos deseosos de conseguir un titular sin importarles las consecuencias. En psicología este tipo de comportamientos se han dado en llamar síndrome de Eróstrato, una patología asociada con mentes inseguras, necesitadas de reconocimiento social a cualquier precio. Al sentirse ignoradas por sus semejantes, estas personas buscan en las acciones rompedoras un trampolín a la atención que creen que merecen, protagonizando sonados episodios como los del pastor Efesio para conseguir un breve momento de fama. Es curioso que se recuerde el nombre de un simple pastor turco que vivió hace más de 2000 años, pero más irónico resulta que, habiendo sido condenado al olvido, sus actos sigan siendo recordados hoy en día en los libros de historia.